Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos un día más, también este viernes 13 del año 2017. Hasta que el próximo lunes, a las 10 de la mañana, o incluso antes, porque puede hacerlo antes, el presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, responda al requerimiento del Gobierno de España. Hasta ese momento, hasta esa respuesta, seguimos viviendo en una especie de limbo surrealista en el que ahora parece que si Puigdemont dice que, venga, que todo ha sido una broma, que no iba en serio, el resto de españoles tenemos que olvidarlo todo y pelillos a la mar como si aquí no hubiera pasado nada. Y a partir de ese borrón y cuenta nueva, empezar a negociar lo que ya se ha dicho, una reforma de la Constitución para darles, no sé exactamente qué más competencias a la autonomía catalana, no sé exactamente cuánto dinero más para que lo gestione el gobierno de Cataluña y lo más terrible, blindarles todavía más su capacidad para seguir sembrando el odio a España desde los colegios, los institutos, la universidad, los medios de comunicación públicos. El problema para este apaño al estilo de la película Men in Black es que a los que parece difícil borrar la memoria con una lucecita es a los de las CUP, a la ANC, a Òmnium Cultural, que ya empiezan a denunciar que el gobierno de España le ha dado algo bajo cuerda a Artur Mas para que sea Artur Mas el que ahora esté tirando del freno de mano a Puigdemont. Toda esta situación tan extraña, con Artur Mas, que ha dicho esta mañana, no, que la CUP y la ANC no gobiernan en Cataluña, después de que les hayamos visto durante los últimos 2 años ser ellos los que estaban mandando en Cataluña, con el gobierno de España diciendo que bastaría, lo he vuelto a repetir, con que Puigdemont diga que no hizo lo que hizo para no aplicar el 155. Bueno, pues toda esta situación de confusión provocada a propósito desde ambos bandos, a mí, como supongo que a muchos de ustedes, me da mucho miedo cómo termine todo esto. Porque además incluso van a decir, no, hemos ganado, pero en realidad los que están en Cataluña y se sienten españoles habrán perdido. Por eso creo que en este momento, en el que buena parte de la sociedad española parece que por fin ha reaccionado, que muchos le han perdido el miedo a los separatistas en comunidades gobernadas por separatistas, que en el resto de España muchos han perdido los complejos y que se empieza a tener claro qué cosas se han hecho mal para que hayamos llegado hasta aquí. Yo creo que hay que aprovechar esa inercia que nos llega, ojo, sobre todo desde la sociedad civil, para abrir debates que hasta ahora estaban silenciados en las esferas políticas. La semana que viene, ya les aviso, vamos a empezar nuestra búsqueda. Buscamos al primer diputado de los 350 que están en el Congreso que se atreva siquiera a proponer un debate en el que se aborde si ha sido un error entregar a gobiernos separatistas de diferentes comunidades autónomas la competencia exclusiva de la educación. Hoy, eso a partir de la semana que viene, hoy queríamos abrir ese debate en el Palacio de la Moncloa. Y de hecho le íbamos a preguntar al ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, qué le parecía lo que dijo en este programa otro exportavoz del Gobierno de España y del Partido Popular, Josep Piqué, que pidió directamente que el Estado recupere el control de la educación, porque es el origen de lo que está pasando en Cataluña, va a pasar en Baleares, va a pasar en Valencia y en otras comunidades como por ejemplo Navarra, País Vasco, y podríamos seguir. Lamentablemente, Íñigo Méndez de Vigo ha tenido un problema familiar, desconozco cuál, y no ha podido ser él el que dé la rueda de prensa. Le ha sustituido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que al contrario que Íñigo Méndez de Vigo, no le da la palabra a todos los periodistas que quieren preguntar en esa sala de prensa después del Consejo de Ministros. Y ha dejado sin preguntar a Sandra León de Radio y a Pablo Montesinos de Libertad Digital. Habrá sido casualidad, no piensen mal, de doña Soraya Sáez de Santamaría, que haya querido evitar preguntas incómodas, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad española, les decía, que se está moviendo y tiene otros cauces para expresarse. Por ejemplo, un señor llamado Javier Vila, del que no conozco nada más que su nombre y su apellido, ha iniciado una campaña en change.org, para enviarle una petición a Mariano Rajoy pidiendo la devolución de la competencia de educación al Estado. Va camino de las 50.000 firmas
Yo no soy muy hábil en estas cosas y metiendo en el navegador de evolución, competencia, educación, change.org me ha salido. Da este señor una serie de razones. Ni siquiera hace falta porque ha colocado una fotografía que lo cuenta todo. Niños pequeños teniendo que hacer manualidades con la estelada en Cataluña. Es curioso porque se está hablando mucho del requerimiento que el gobierno de Rajoy le ha mandado a Carles Puigdemont para decirle: ¿hizo usted lo que hizo declarando la independencia? Si dice no, ya sabe que volvemos a la casilla de salida. Pero hay otros dos requerimientos de los que yo quiero hablar con ustedes. Porque el 26 de septiembre el Ministerio de Educación le envió un requerimiento a la Consejería de Educación en Cataluña para darles casos concretos de lo que estaban pasando niños en Cataluña. Municipio de Olot, en Gerona. Los centros remiten un comunicado a los padres de los alumnos para solicitarles una autorización de cara a participar en una manifestación política. Necesitamos que autoricéis a vuestros hijos e hijas si creéis que es importante que sintamos y defendamos la democracia. ¡Ojo! La democracia. Manresa, Barcelona. Instituto Lluís de Peguera. Permitió que el profesorado llevara a los alumnos de ese instituto a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la comisaría. La Cetania, de Manresa, instituto, denuncia actuación de profesores que combinaron a los alumnos a salir a las calles a pegar en las paredes carteles del referéndum en horas lectivas. Sant Quirze del Vallès, Barcelona, niños con esteladas anudadas al cuello y colgando banderas con pintadas de mensajes de odio a España. Mollerusa, Instituto, Lérida, el de Terrens de Ponent, La Sierra y La Salle, que se concentraron en apoyo del referéndum ilegal. Abad Oliva de Ripoll, en Gerona, huelga y manifestación frente al ayuntamiento sin autorización previa de los padres. Tárrega, en Lérida, profesores y alumnos manifestándose sin autorización previa de los padres, cortando una carretera, la avenida de Tarragona. Instituto Ernest Lluch, de Barcelona. El director autorizó a los alumnos a manifestarse a favor del referéndum. Escuela Pla de Vela, en Cabrera del Mar, en Barcelona. Alumnos de quinto de primaria que debían recabar información sobre lo que pasó el 20 de septiembre en Barcelona con material separatista. Esto el 26 de septiembre. El 5 de octubre, el mismo Ministerio de Educación mandó otro requerimiento, con más casos. Ruego me explique por qué mi hijo no pudo entrar al centro escolar una vez acabada una expresión estudiantil ocurrida a primera hora en la que se mostraba el desacuerdo con que se impartieran clases en ese centro porque era una huelga de país. Correo electrónico de un padre a un profesor del instituto. Carta de una niña de 13 años del colegio La Merced de Martorell, en Barcelona, hija de guardia civil, denunciando lo que le habían hecho en ese colegio. Instituto Palau de la localidad de Sant Abreu de la Barca. 10 casos de adoctrinamiento, acoso e incitación al odio por parte de profesores del centro a alumnos de primero, de segundo y de cuarto de la ESO. Las madres de hijos de guardia civil que denunciaron los escraches porque en la puerta del colegio les llamaron asesinos a sus hijos. Padres de alumnos de la escuela Mosén Albert Vives de la localidad de la Seu d'Urgell, en Lérida, presentando con fecha 2 y 3 de octubre denuncias por acoso escolar e incitación al odio. Según denunciaron, los profesores explicaban a los alumnos: la Guardia Civil es mala y pega a la gente. Escuela concertada en Premià de Mar, Barcelona, donde los compañeros de su hijo le insultaban: hijo puta, fascista, asesino, en medio de clase a un chaval. Colegio privado de formación profesional de la localidad de Olot, Gerona, donde los compañeros llamaron facha a un hijo de la Guardia Civil. Escuela de primaria de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, los compañeros insultaron a una hija de un agente de la Policía Nacional. Centro Educativo Público de Educación Primaria de Gerona. Los padres han denunciado que el lunes 2 de octubre se proyectaron imágenes de las cargas policiales, a ver si eran de las del referéndum o de otra cosa, y se obligó a guardar un minuto de silencio a todos. Instituto de Educación Secundaria La Plana de Vic,
Primero de la ESO, el profesor le pide a los alumnos que levanten la mano los que están de acuerdo con el referéndum y que uno de ellos, hijo de Guardia Civil, al no levantar la mano, abro comillas, recibió una gran cantidad de insultos e improperios en esa clase. Colegio Jesuitas del Clot. Cuento para niños de 7 años de edad. Con final feliz, les dicen en clase. El final es que se mata al rey y a los policías malos. Lo que les acabo de leer es un documento oficial, 2 documentos oficiales, que el Ministerio de Educación del Gobierno de España le ha enviado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña. Un requerimiento para pedir información. Como no estamos consiguiendo, y les tengo que ser sinceros, nunca les miento, mucho, como se dice ahora, mucho feeling por parte de las esferas políticas, incluido el gobierno, a la hora de mostrar preocupación por este asunto o abrir un debate, simplemente un debate. Esto yo no me he inventado estas denuncias, son denuncias que hay oficiales que ha recabado el Ministerio de Educación y que le pregunta al gobierno de Cataluña, oye, ¿qué está pasando? No nos vamos a dar por vencidos, ¿eh? No, vamos a hacer mucho ruido, porque esta es la clave, este es el origen del problema. Y si no tenemos a algún diputado o alguien del gobierno que nos ayude, qué sé yo, ¿qué podríamos buscar? Un tipo experto en cuestiones educativas, que haya publicado varios libros, un tipo que mediáticamente es conocido como alguien que lucha contra el bullying, el acoso escolar, alguien... En realidad lo que necesito es un hermano mayor para todos estos alumnos que sufren cada día en su colegio, y no estamos hablando de políticas, de 155 de requerimiento, estamos hablando de acoso escolar a chavales que si estuvieran siendo acosados por cuestión de raza, por orientación sexual, por otros motivos que lógicamente y bien hecho despiertan la alarma en la sociedad, sería, vamos, tema de portada. Pero como les acosan, insultan y vejan por ser hijos de guardias civiles, policías nacionales o simplemente por no ser separatistas, aquí ni el tato desde el gobierno o el parlamento parece que se da por aludido. Pero nosotros sí. Don Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes y felicidades por la entrevista que acaba usted de hacer. Me he acordado muy mucho buena y muy buena la entrevista. Me he acordado mucho de ti, Luis, por el nombre de tu programa. Sin complejos. Algunos empezaron a perderlos hace mucho tiempo. Incluso Luis del Pino ha ayudado a mucha gente a perder los complejos. Ahora que mucha gente los está perdiendo, lo he dicho antes, de esta ola no me va a bajar nadie. No sé si tendrá algún resultado o no, pero que hay que aprovechar este momento en el que mucha gente dice, pero hombre, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues habrá que solucionarlo, y no precisamente con algunas medidas que se están escuchando desde el Parlamento. Cayetano González, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Me tienes que ayudar, Cayetano, con la ayuda inestimable de José María Marco, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter, a ver. A ver si me entero. A ver si me entero de algo de lo que está pasando en este país. O sea, porque esto ya es absolutamente de pandereta. Artur Mas, hoy, diciendo, no, que no se crea la ANC y la CUP, que gobiernan ellos en Cataluña. La CUP y Esquerra diciendo, ¿cómo que no ha habido una declaración de independencia? Pero si nosotros firmamos una. El gobierno, por su parte, insistiendo y repitiendo, si dice Puigdemont que no hizo lo que hizo, volvemos a la casilla de salida y pelillos a la mar. Hombre, que llevamos un mes muy duro como para que se pueda volver a la casilla de salida, Cayetano. Un poco más de un mes, ¿eh? No, digo el último mes. No, el último mes, desde el 6 de septiembre. Sí. Es que la casilla de salida es esa. Sí. La casilla de salida es volver como si el 6 de septiembre no hubiera pasado nada. Regreso al futuro. Bueno, a mí, es decir, en una primera intervención yo te diría que la impresión que tengo desde el martes, desde el día del Pleno, que además tuve la suerte de estar aquí con todos vosotros y con los oyentes, siguiendo ese pleno en diferido de Puigdemont, yo tengo la impresión que estamos ante, pues un juego de trileros y una gran mentira, ¿no? Pero de unos y de otros, ¿eh? Y intentaré explicarme a lo largo del programa, ¿no? Pero en una primera aproximación te diré, en mi opinión, y ya antes de que me lo preguntes, en mi opinión, creo que lo dije el martes cuando estuve aquí,
Claro que Puigdemont declaró la independencia el martes, ¿eh? Es decir, o sea, eso no hay más que leer lo que dijo, y yo lo tengo aquí apuntado, y si no te basta con lo que dijo, leer el papel que firmaron luego los 72 diputados de Juntos por el Sí. Por lo tanto, yo no tengo dudas al respecto, ¿no? En ese juego de trileros, el gobierno, con el apoyo del PSOE, pues nos quiere embaucar a todos con el tema del requerimiento de que si usted declaró o no declaró la independencia. Yo tengo la impresión, y más que la impresión, el convencimiento de que lo que el gobierno está buscando no es la aplicación del 155, sino la no aplicación del 155. O sea, está buscando cualquier resquicio para no aplicar el 155. Todas las intervenciones de Soraya Sáenz de Santamaría desde el martes pasado, incluida la rueda de prensa de hoy que ha dado como portavoz del Consejo de Ministros, que yo la he seguido en directo a través del canal 24 Horas, rezuman ese tufillo. Escucho a Soraya Sáenz de Santamaría en algo de lo que está hablando Cayetano y luego voy con Marco. Si contesta que no se ha producido esa declaración, no se activa la segunda parte del requerimiento y lo que entendemos es que se abre a volver a la senda de la legalidad y, en su caso, si él lo desea, en esos cauces de la legalidad hacer los planteamientos que estime oportunos. Y acabo, antes de dejar a José María o Luis, quien quiera hablar, ¿no? Yo me he leído, como yo creo que todos los que estamos aquí, con mucho detenimiento el texto del requerimiento que mandó el Gobierno el jueves después de aprobarlo el Consejo de Ministros. Es que en el propio requerimiento, si te lo lees con detalle, que está bien hecho, está muy bien redactado y muy bien hecho, se enumeran... Faltas gramaticales aparte, ¿no? Sí, bueno, eso mira, no había caído en eso. Están relatados todas las fechorías, desde el punto de vista legal, jurídico y político, que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña han cometido desde que empezó este proceso. Con lo cual dices, bueno, vamos a ver, o sea, si ustedes en el requerimiento, para justificar lo que al final le preguntan a Puigdemont, o el envío del requerimiento, hacen un relato de todas las fechorías, ¿para qué le hacen un requerimiento? Es decir, no tienen motivos suficientes para aplicar ya el 155 y necesitan hacer una pregunta de sí o no, que saben positivamente que no se va a contestar ni en sí ni en no. Marco, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo lo veo, yo es que si el gobierno está haciendo todo lo posible por no aplicar el 155, a mí eso no me parece mal, la verdad. Entonces aquí hay una diferencia sustancial de opinión. Sí. Entonces, si las mejores victorias son aquellas que no se da la batalla, es decir, que se ganan sin... Y una buena victoria fue la del martes por la tarde. Fue extraordinaria, es decir, no había más que ver las caras de los seguidores entusiastas, ¿no?, que iban a proclamar la República Catalana. Es decir, la República Catalana duró 8 segundos, ¿no? Y eso para la historia es serio. Es decir, una república que se proclama y dura 8 segundos, eso es muy relevante, ¿no? Porque, claro, en el 73 duró un poco más, en el 34 duró un poquito menos y ahora ya hemos llegado al absoluto posmodernismo, ¿no? Si batir ese récord va a ser difícil, sí, pero lo batiremos. Ya verás. Lo batiremos, sí, porque aquí estamos jugando con paradojas lingüísticas. Entonces, yo hoy en La Razón hablaba de una muy famosa de Bertrand Russell, es que estatuto tiene una frase como que el rey de Francia está calvo cuando no hay monarquía. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es falsa? ¿Es verdadera? No se sabe muy bien, nadie sabe muy bien a qué atenerse, está muy abierto, depende del contexto, o no, o sí, pues hay muchísimas soluciones lógicas al acertijo. Entonces, la Generalitat ha puesto la Generalidad ha puesto un acertijo que le permite ver hasta dónde están dispuestos a llegar los que considera adversarios. Y como los que considera adversarios no están dispuestos de ninguna manera a utilizar la violencia en la medida de lo posible, y en realidad prefieren de cualquier manera la vía de la negociación, pues le están dando tiempo. Entonces juega la mente burocrática de Mariano Rajoy, que es muy respetable porque es el Estado, es la encarnación del Estado, juega el cargarse de razones también, y juega la posibilidad de dar tiempo para que dentro del catalanismo o de lo que sea eso, que se haya convertido, surjan contradicciones en vista de cómo están evolucionando las cosas. Entonces, bueno, se puede pensar sin duda alguna que ya es muy respetable y perfectamente comprensible que ya era hora de haber aplicado el 155, pero bueno, se puede pensar que dada la fragilidad de los consensos nacionales en España, de la que ya hemos hablado muchas veces, pues cuanto más se tense la situación y más se espere para tomar una medida tan inédita en la democracia española y con consecuencias
que nadie sabe cuáles son, ¿no? Se suspende el Parlamento, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el 155? ¿A dónde llega? ¿No? ¿Qué se suspende? ¿Qué se toma? ¿Qué no se toma? ¿Se cierra el Parlamento de Cataluña? ¿Se puede cerrar el Parlamento de Cataluña? Por mí no tendría ningún inconveniente cerrar el Parlamento de Cataluña, a mí me parece. Pero no es mi opinión la que está en juego, es cuál es el equilibrio político en España para que se sustente una decisión que aparece como tan grave, ¿no? Y visualmente tan cara, tan onerosa, ¿no? Si fue caro mandar a guardias civiles a cerrar unos cuantos colegios electorales, que al fin y al cabo está bien, es muy simbólicamente muy, pero no es tampoco tan. Imagínate cerrar un parlamento, cosas así. Entonces, claro, el margen es complicado y delicado. Pero... Ahí le han preguntado a Soraya de Santa María por las medidas que se podrían aplicar. Ahora lo vamos a escuchar, pero Luis, quiero saber también tu opinión. Antes ha dicho don Cayetano una cosa, que es que en su opinión el gobierno no tiene intención de aplicar el 155. Bueno, no hace falta recurrir a su opinión, don Cayetano, basta con escuchar a Enrique Millo, delegado del gobierno en Cataluña, que ayer lo dijo explícitamente en RAC 1. Dice, Rajoy tenía dos opciones después del referéndum. Uno, aplicar el 155 directamente, o dos, amenazar con aplicarlo y abrir un espacio para la negociación. Y ha optado por la segunda. Bueno, lo dice el delegado del gobierno, o sea, no son elucubraciones nuestras. Vamos a ver, a mí que si nos quedáramos con la frase que hemos escuchado antes de Soraya de Santa María, de oiga, si al final dice no he declarado la independencia y vuelve a la legalidad, pues ya en la legalidad que proponga lo que quiera. Si nos quedáramos en eso, perfecto. El problema es que de lo que se está hablando es de otra cosa. De lo que se está hablando es de que si ahora Puigdemont dice no he declarado la independencia, entonces borrón y cuenta nueva. Y nos olvidamos de los delitos de malversación, de prevaricación, de la desobediencia a lo que el Tribunal Constitucional había dictaminado, de la celebración de un referéndum ilegal, de la sedición, del acoso a la Guardia Civil, de la desobediencia por parte de los mozos. Es decir, nos vamos a olvidar de todo y encima no solo hacemos tabla rasa y les perdonamos los delitos cometidos, sino que encima les ofrecemos, y eso lo están haciendo tanto PP como PSOE, una reforma constitucional para contentarles. Es decir, por no cometer el delito final, les vamos a recompensar perdonándoles todos los delitos y encima dándoles más cosas. Dice, oiga, nos están tomando el pelo a los españoles, pero ¿qué especie de chaladura es esta? Vamos a ver, estos señores han cometido delitos y tendrán que pagar por ellos. Declaren la independencia o no declaren la independencia, primero. Segundo, declarar la independencia la han declarado. Está el papel firmado, donde lo dicen bien claramente, y además sin ningún condicionante. Proclamamos la República Catalana. Y esto que está haciendo Rajoy es simplemente regalarles más tiempo. ¿Para qué? Pues para abrir ese espacio de negociación que ha acordado con Pedro Sánchez. Yo personalmente pienso que no van a poder en el sentido de que primero sus propios monstruos están ya liberados. Entonces, ahora meter otra vez en el redil a la CUP y demás va a ser muy difícil. Hay una parte del nacionalismo separatista más furibundo que no admite ninguna componenda. Pero es que aparte, el pueblo español está ya hasta las mismas narices de que nos tomen el pelo, de que nuestros políticos estén consintiendo a los delincuentes de todo. Y yo creo que esa ola de la que usted hablaba antes ya es imparable. No vamos a consentir ni a Rajoy ni a Sánchez que se pongan otra vez a mercadear con la nación. Ya está bien, hemos llegado a este punto por el mercadeo que han hecho en años anteriores. Pues se acabó. O sea, tabla rasa sí, pero tabla rasa para beneficiar a los españoles. Fuera delincuentes, a pagar lo que tengan que pagar, y vamos a empezar a meter mano, por ejemplo, al tema de educación. Dieter, vamos a ver, el reduccionismo al que nos quiere conducir el gobierno con simplificar el requerimiento en diga usted que sí o que no, así declarar la independencia, yo desde luego, y creo que en esto estaremos de acuerdo todos, pues somos personas aquí, en fin, que yo creo que nos autocomplacemos intelectualmente también, no estoy dispuesto a aceptarlo. Y si me permites, quiero leer otra vez el primer párrafo del artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación del Senado, bueno, con la lectura de este artículo, hasta el más tonto de la clase tiene que admitir que para aplicar el artículo 155 no hace falta que Puigdemont conteste sí o no a la declaración de independencia. Es que ha dado él, su gobierno y el Parlamento de Cataluña
tantos motivos para aplicar este artículo que es tan constitucional como todos los demás, que yo no estoy dispuesto a que me lleven a un callejón, decir, si contesta no, volvemos a la casilla de salida, y si contesta sí, le aplicamos el 155, y como bien dice José María, sin saber el alcance de esa tal, ¿no? Es decir, han pasado cosas muy graves, las ha enumerado Luis muy rápidamente en Cataluña en los últimos tiempos. A mí me parece que el punto de inflexión fue el pleno del 6 y 7 de septiembre, donde se aprobó una ley de referéndum y una ley de desconexión con España, que fueron evidentemente suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional, pero que han seguido, que ellos se han valido de esas leyes para convocar el referéndum del 9 de octubre, para llevar a cabo la valoración de los resultados, etcétera. Y date que el gobierno de España, es decir, o sea, si tú analizas las medidas que se han tomado en estas semanas, curiosamente las únicas medidas han sido las capitaneadas o lideradas por fiscales, que por cierto el fiscal general del Estado lleva desaparecido en combate 4 semanas, desde que le dieron un toque ha desaparecido de escena el señor Maza. Pero bueno, fiscales, jueces, y la única quizás el Ministerio de Hacienda cuando le pidió a... Y al rey. Y, bueno, y evidentemente el rey, por supuesto, tienes toda la razón. Y el discurso del rey o la intervención del rey. Es decir, el gobierno siempre en tablas, es decir, siempre buscando que sean otros los que actúen, y cuando le toca actuar, como es evidente que le toca actuar después del martes pasado, nos quiere meter a la opinión pública, a los españoles, en un laberinto que no tiene sentido. Marco. Yo también añadiría Piqué, que tenía algo que ver en esto por la facilidad con la que se escenificó cierta oposición al independentismo catalán, ¿no? La visualización inmediata, facilísima de comprender, y la capacidad de verbalizar, ¿no? Incluso con un grito, ¿no? Eso ha sido interesante. Y no es un broma, en absoluto. No, pero de todos modos, sí es verdad lo que decís, pero hay que tener en cuenta que también las revoluciones españolas siempre surgen del hundimiento del centro. Es decir, no surgen desde el exterior o desde la periferia como asalto hacia el centro, surgen porque el centro se derrumba. Y eso viene pasando desde las independencias americanas. El centro político, la legitimidad del centro político se derrumba. Entonces, por ejemplo, los americanos no emprendieron la independencia contra España porque estaban en desacuerdo, es porque la legitimidad política en España se había derrumbado después de que los franceses hubieran llevado al rey a Francia. Entonces se derrumba el centro y se derrumba lo demás. Y en general pasa lo mismo, es decir, siempre empiezan las revoluciones por el hundimiento de la legitimidad del poder central. Entonces, la aplicación del 155, que en un estado en el que las cosas no fueran así, plantearía muchos problemas, pero bueno, plantearía problemas gestionables. En España plantea un problema fundamental, y es que el que la aplique se quede solo y pierda la legitimidad del poder. Es decir, es una cosa que hay que tener en cuenta y es muy serio. Entonces, que se queda solo una parte del Partido Popular o el gobierno del Partido Popular gestionando una situación completamente inédita, con la retirada, por supuesto, del Partido Socialista, porque eso lleva a la retirada del Partido Socialista. Entonces habría que ver cuál es la situación de después, y podríamos preguntarnos si no sería peor la situación después que antes, porque se habría perdido la legitimidad del gobierno central, de lo que nadie llama el gobierno central, todo el mundo llama el gobierno de España, no por casualidad tampoco. Entonces se habría perdido la legitimidad del gobierno central, y entonces ahí sí que ya puede ocurrir cualquier cosa. Ahí entramos en el descontrol total. Y una región como Cataluña, ahí sí que la declaración de independencia no sería una cosa como la del rey está calvo cuando no está calvo. No, ahí ya íbamos en serio, ¿no? Y habría que ver lo que pasaba con otras posiciones. Entonces, a mí me parece que este asunto hay que verlo en largo plazo. Uy, qué animada veo esta tertulia, sí señor, y me gusta, Me gusta porque tenemos otra hora por delante, y ahora enseguida os voy a dar la palabra a Luis y a Cayetano, a no ser que me queréis hacer un flash de lo que queréis plantear luego, pero sería de 15 segundos cada uno. Yo quiero plantear, y le dejo a Luis, ¿sí? Que en la intervención última de José María, de alguna manera me está dando, quizás sin quererlo voluntariamente, la razón a otra gran mentira. Yo he empezado hoy mi intervención diciendo que estamos ante unas grandes mentiras. Otra gran mentira que en estos días estamos viviendo es la unión de los constitucionalistas. Ahora lo desarrollamos, Luis. No, simplemente querría decir que la democracia parlamentaria se basa precisamente en que
alguien propone soluciones, se debaten en el Parlamento y, oiga, ¿se aprueban o no se aprueban? Si el gobierno del PP considera que hay que aplicar el 155, pero no estamos dispuestos a aplicarlo sin que el Partido Socialista nos apoye, que presente la iniciativa en el Parlamento y que lo diga en el Senado. Señores, aquí traigo el 155, PSOE, apóyeme. ¿No me quiere usted apoyar? Ahora Marco, ¿No me quiere usted apoyar? Responderá. Vale, entonces no lo apruebo yo tampoco, pero le hago retratarse a usted. Meto la cuchara poco, simplemente para picar a estos señores que luego sigan debatiendo. Sí, no hace falta ya. A mí, ya, pero todavía más, Cayetano. A mí te diré una cosa, Cayetano. No es lo que más me preocupa las estrategias. De verdad, si el gobierno de España, imagínate que nos reúne a los 4 y nos dice, mira, nos la colaron los Mossos, quedamos fatal ante la imagen de la opinión pública europea, no podemos tomar nosotros la iniciativa. Creo que una vez, no sé si en antena o hablando con Luis, utilicé la metáfora del juego del pañuelo. El juego del pañuelo es aquel en el que hay una persona con un pañuelo en el medio y al otro lado 2 equipos. Dicen un número y salen 2 a correr. Y tú tienes la opción de coger el pañuelo y volver corriendo a casa, o dejar que el otro coja el pañuelo, se gire, y tú, si le llegas a tocar antes de que llegue a donde están sus compañeros, le has eliminado. Normalmente suele ganar el que deja que el otro coja el pañuelo, a no ser que lo hagas muy rápido. A mí las estrategias no me preocupan. A mí lo que me preocupa es que ahora lo que se está diciendo es que la solución es: volvamos atrás, no al 6 de septiembre, a cuando Artur Mas le pidió no sé cuántas medidas a Mariano Rajoy, y a partir de ahí, como dijo Luis de Guindos, la situación económica es distinta y podemos hablar. Y dejar a toda esa gente que está pasándolo mal en Cataluña, escolares, profesores, guardias civiles, policías, no separatistas, comerciantes, simplemente para que formalmente no haya una independencia, pero que puedan ir todavía más, a mí, con eso no cuenten conmigo. Ahora os voy a dar la oportunidad de responder y avanzar en este asunto, pero, Marco, a propósito de todo lo que está pasando, los medios de comunicación son muy importantes, ¿verdad, José María? Y el Grupo Prisa también. Y se ha echado a Juan Luis Cebrián y se ha puesto a Javier Monzón. Noticia de última hora, Nieves. Monzón retira su candidatura al Consejo de Administración del Grupo Prisa, que es el paso previo a ser nombrado presidente, porque dice que no se dan las condiciones. Ahora también lo vamos a abordar, porque Marco asentía con la cabeza como diciendo, eso de que Monzón estaba, ojo a esta noticia también. Ojo, a lo que puede estar pasando ahí. Porque claro, parecía que las cosas cambiaban. Ayer El País se cargaba a John Carlin, que es el articulista para las cuestiones internacionales, es un cobarde el que no apoya el referéndum que le gustan las FARC, tenía que mediar Obama, muchas cosas más. Eso es. Bueno, nos vamos a ir a las noticias. Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 en Canarias, muchas cosas que comentar con Luis del Pino, Cayetano González, José María Marco, todos ellos con un buen seguro de salud. Haga usted lo mismo. Aegon, por fin un seguro de salud, nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, el seguro del todo incluido, el seguro donde no hay copagos, el seguro con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Desde 39,95 euros al mes, eso no es, Luis del Pino, para disfrutar del momento, para que llamemos y contratemos este seguro de salud. 900-177-177. A ver, Nieves, antes de que hablemos de una cosa que me ha pedido Luis del Pino y me interesa mucho, porque creo que interesa a los oyentes, el trasvase de votos. ¿Todo lo que estamos viviendo estará provocando un trasvase de votos? Las encuestas dicen cosas diferentes, algunas te apuntan en una dirección y otras en otra, pero teníamos pendiente lo del Grupo Prisa, porque es que es importante. El Grupo Prisa ha sido fundamental para entender durante todos estos años dónde hemos llegado, qué políticas culturales se han hecho en este país y muchas cosas más. A Cebrián le dieron la patada el mismo día en el que todo el mundo estaba pendiente de la declaración de independencia y se había dicho que Javier Monzón, expresidente de Indra, iba a ser el presidente del Grupo Prisa. Pero ahora Javier Monzón dice que no. ¿Por qué, Nieves? Pues mira, el titular es efectivamente que en ese Consejo de Administración Monzón ha retirado su candidatura, que como os contaba antes es el paso previo para que luego sea elegido presidente de Prisa. Y lo que ha hecho ha sido remitirle una carta a Juan Luis Cebrián en la que le expone los motivos por los que él no quiere optar a ese puesto. Y le dice que no opta
por las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues al parecer se le ha ofrecido varias cosas. La primera es que ocupe el cargo de vicepresidente de forma transitoria, vicepresidente del Grupo Prisa de forma transitoria hasta el mes de diciembre, y sería en ese mes de diciembre cuando Monzón asumiría todos los poderes ejecutivos que ahora mismo tiene Cebrián. Y también se le habría propuesto que ocupara la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva, mientras que Cebrián sigue ocupando la presidencia. Con todos esos ofrecimientos, él dice que no. Y sobre todo porque dice que no se le garantizan todos los poderes y que no tiene el apoyo de todos los accionistas del Grupo Prisa. Y ahí es cuando ya empieza el juego de poder. Se estaba cazando la pieza de Cebrián más fácil de lo que Cebrián se va a dejar después de tantos años hacer. Sí, lo que pasa es que este asunto es muy serio, porque la salvación del Grupo Prisa en realidad fue una operación política por la cual, y el último paso de la operación política era Javier Monzón, es decir, el Grupo Prisa está muy endeudado. Bueno, muchas empresas están muy endeudadas, pero hay una deuda que vence de muchísimo dinero, son 600 millones o 700, que vence ya, y eso estaba supeditado, o sea, las empresas se habían comprometido a adelantar ese dinero a cambio de Javier Monzón. Entonces, si Javier Monzón cae, es bastante... Entonces vuelve la cosa otra vez a la primera casilla de partida. Entonces ahí es posible que la Moncloa tenga cosas que decir. Es interesante que José María Marco haya recordado esto, porque como pasó con La Sexta y Antena 3, La Sexta tenía bastantes dificultades. Se había metido en el tema audiovisual, y cuando vio lo que costaba el tema audiovisual dijo: yo por sí sola ya no puedo. Y llegó a un acuerdo con Antena 3. Un acuerdo para hacer una fusión, pero se mantenía la posibilidad de que desde La Sexta siguieran dando la doctrina que querían Roures y compañía y demás. La Comisión del Mercado de la Competencia dijo: no se puede hacer esto. El Gobierno dijo: cambio lo que dijo este organismo de la competencia para que lo puedan llevar a cabo. Esa fue una de las operaciones mediáticas del Gobierno, dirigida por Soraya de Santa María. La otra, que recuerda bien José María Marco, es que el Grupo Prisa llegó a tener una deuda de 3.300 millones de euros. Todas las empresas están endeudadas, pero con 3.300 millones de euros no. Y cuando se vio que eso ya no podía continuar, desde la Moncloa se presionó a las empresas más importantes de este país para decirle: oye, la deuda que tiene con vosotros el Grupo Prisa, convertirla en acciones, y así podéis decir vosotros hacia dónde va el futuro de la compañía. También desde, y en este caso por una relación personal, Soraya de Santa María es muy amiga de Juan Luis Cebrián, se hizo esto. Lo que dice José María Marcos es verdad. Dijeron: vale, pero llegado el momento, y han ido tardando mucho. Ahora llega el momento y dicen: oye, que vencen 700 millones de euros. Dijimos que había que vender Santillana y este se niega. Dijimos que había que hacer tal, y dijimos sobre todo que había que echar a Cebrián y que entre Monzón. Y ahora el futuro de uno de los medios de comunicación, grupos de comunicación más importantes, ojo. De Soraya está en el aire. Sí, pero es muy relevante este asunto. Sí, muy relevante, entre otras cosas, es que por la lucha de poder interna también en el PP y en el gobierno. Por la lucha del gobierno, por la posición... El país ha tomado una posición clarísima en contra de la deriva catalana, cosa que antes no estaba tan clara. Después de haber estado fomentando 30 años la deriva catalana. Claro, pero es que hay operaciones que cuestan. Y luego todos los opinadores del país de pronto se están diciendo lo contrario de lo que decían sus antecesores. Qué bonito es el 155 con el que nos metíamos hace un año. Es interesante el asunto. Entonces, claro, y el país es muy relevante también a nivel, sobre todo internacional, que es donde sigue teniendo más relevancia que aquí. Sí. Aquí ya, bueno, se le ha perdido el respeto sacrosanto que tenía hace unos años. Donde llega el país no llegan otros periódicos ni otros medios de comunicación. Eso sin duda, pero en cuanto a hace falta, para ser influyente hay que publicar el país, eso está claro, eso no hay ninguna duda. Para ser influyente, ¿en dónde hay que ser influyente? Quiero decir, en Moncloa ya de años, ¿no? Si no pasa, la cosa da igual. Puedes hacerle decir y contar lo que quieras, cantar sevillanas, gritar, desmelenarte, da lo mismo. Es muy simpático, pero es igual. Pero el caso es que la legitimidad que da el país en medios internacionales es enorme y giran muchas cosas en torno a eso. Entonces, y la posición de una de las empresas más importantes de España, de Telefónica, no es baladí en este tema, porque
en la enumeración que has hecho hay que incluir cómo Telefónica, presidida por César Alierta, compró Canal Plus, que fue una forma de hacer un favor al Grupo Prisa, vamos, fue una forma de darle dinero haciéndose con Canal Plus, o Canal Plus lo subsumió Movistar, etcétera, ¿no? Y todos sabemos, porque está publicado, incluso yo creo que él personalmente lo ha explicado, que el nuevo presidente de Telefónica, Álvaro Payete, no es nada partidario, y en eso yo creo que es coherente, y a mí me parece mejor esa posición que la de Alierta, de estar en los enjuagues mediáticos, en los enjuagues políticos, es decir, preservar una empresa de cara a sus accionistas, y yo creo que hay Telefónica, no sé cuál habrá sido la posición de Telefónica en este punto. La de Telefónica, ¿no? La de no perder dinero y ganar dinero para sus accionistas, y que no le metan el lío Cebrián, sobre todo, y dicen, oye, si vamos a tener que hacer una ampliación de 500 millones de euros, y te decimos que hay que vender Santillana, y ahora me dices que no, te enfrentas con los Polanco, pero estaban colgando ya de la pared la cabeza de Cebrián, y Cebrián está dando coletazos y dice, sí, que venga el presidente, pero le pongo de vicepresidente hasta diciembre, Navidades. Y ya veremos en Navidades. Luis del Pino, ¿qué es eso del trasvase de votos del que quieres hablar? Pues cosas curiosas que me llegan. Están, por supuesto, las empresas demoscópicas y los gabinetes internos de los partidos echando humo, viendo a ver cómo está afectando todo esto que estamos viviendo a las expectativas de voto. Y la verdad es que se está produciendo una volatilidad de voto inmensa, por lo que me cuentan, con un trasvase muy significativo de voto desde Partido Socialista hacia Ciudadanos y, ojo, hacia PP. Es decir, hay un sector del partido, de votante del Partido Socialista, que de repente, ante todo este desvarío, ve en el PP, pues hombre, algo un poquito más serio y más sólido frente al desafío separatista que las tonterías plurinacionales de Sánchez. Dentro del PP se está produciendo un trasvase significativo de voto también hacia Ciudadanos y también hacia opciones extraparlamentarias de la gente más ideologizada del votante del PP, más ideologizado, que ve que no está siendo el PP suficientemente contundente. Y luego en Podemos se está produciendo, y de ahí viene el que de repente Podemos en los últimos días esté empezando como a recular en todo el tema separatista, ya no tiene el mismo discurso de alineamiento con las opciones separatistas, sino que ya denuncia que bueno, que la declaración de independencia es ilegal, inadmisible. Ha habido un cambio en el discurso bastante perceptible, que es debido a que está perdiendo votos a chorros, pero a chorros, que se están yendo fundamentalmente a la abstención. ¿De dónde viene ese votante que pierde Podemos? Pues no de su segmento de extrema izquierda, que se va a votar a Podemos, haga lo que haga Pablo Iglesias, sino del voto que podríamos llamar indignado de Podemos, es decir, gente que, sin ser de extrema izquierda, votaba a Podemos como partido alternativo a lo que hay, por rechazo a lo que hay. Y a cambio de ese porcentaje de voto que pierde Podemos por ahí, no está ganando nada, porque claro, el que es nacionalista, ¿para qué va a votar a Podemos? Ya tiene a RC, a CUP, a Compromís, al Bloque Nacionalista Galego, a no sé cuántos tíos en Baleares. Entonces, la estrategia de Pablo Iglesias está siendo absolutamente suicida en términos electorales. Otra cosa será su política futura de alianzas, pero en términos electorales está siendo suicida, y han saltado todas las alarmas en estos momentos en Podemos. Y de hecho las encuestas que se han publicado, pues alguna ya lo dice claramente, Ciudadanos ya está por encima del partido de Pablo Iglesias. Pero ¿de verdad es tanto, Luis, como para que nosotros, que hayamos puesto en cuarentena y en sospecha los sondeos demoscópicos, las encuestas y demás, tú le prestes atención? ¿Se está notando tanto? Porque hay alguna encuesta, la última de ABC, por ejemplo, el batacazo de la izquierda parlamentaria era morrocotudo, pero morrocotudo. El PSOE no solo caía, porque que caiga el PSOE tampoco va a caer mucho, porque estaba ya muy bajo, pero es que Podemos perdía, entre PSOE y Podemos perdían como 35 diputados, una cosa así. Sí, pero es que el Partido Popular no coge nada de eso. Al contrario, el Partido Popular también cae. En algunas encuestas está ya por debajo del 30% de votos. Sí, pero si el Partido Popular se mantiene en 125 y Ciudadanos se va a 55... No, algunas encuestas están dando a Ciudadanos bastante más que eso. Sí, ¿no? Cerca de los 70 diputados. Sí. Pues tiene la mayoría absoluta. En estos momentos no tiene
tiene usted más que salir a la calle y echar un vistazo y ver la epidemia de banderas en los balcones. Banderas en los balcones que no las ponen los votantes del PP, no las ponen los fachas de este país, no las ponen los nostálgicos del franquismo, las pone todo el mundo. Es decir, votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de otros partidos, porque lo que está viendo es un despertar, y en la entrevista del principio del programa lo comentaba Pedro García Guado, mucha gente que de repente, pues hombre, ha estado dejando hacer y, pues qué mal está esto, pero bueno, tampoco llegará nunca a nada, y de repente te encuentras con que estás al borde del abismo y dices, pero ¿cómo narices hemos llegado a este punto? Y hay mucha gente que ha vivido los acontecimientos de una forma muy emocional. Es decir, cuando se ha visto los acosos, las humillaciones allí en Cataluña por parte de los separatistas a guardias civiles, mucha gente lo ha vivido en carne propia y ha dicho, es que cuando están humillando a un guardia civil, me están humillando a mí, porque están humillando a España, a los españoles, ¿no? Y ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimientos tan profundos y tan primarios, si se quiere, no tienen nada que ver con ideologías. Uno puede ser muy de extrema izquierda y, sin embargo, dolerle en el alma que unos macarras se dediquen a humillar a los españoles. Muy de extrema izquierda, yo eso ya no lo veo tanto, porque al mismo tiempo también he visto que había manifestaciones declaradas por la gente de Podemos con las camisetas blancas que te llevaban ahí, pero al mismo tiempo se te ponían la camiseta blanca y te miraban mal si llevabas la camiseta, la camiseta de España. Pero esas manifestaciones han ido 4 gatos, ¿eh? Ya, 4 gatos. Ya. No, más de en los Madrid que yo... el sábado el sábado pasado y en Barcelona no había 4 gatos. En Madrid se distribuyeron por ahí fotografías que parecía que la Cibeles estaba llena. Busquen ustedes los vídeos para ver cuánta gente había. Había 4 gatos. Pero Luis, ¿esto estás hablando a nivel nacional o crees que también en Cataluña... Cataluña no tengo datos. Porque claro, Ciudadanos está insistiendo tanto. También en Cataluña. Sí, yo creo que los españoles han salido del armario y por fin, que ya era hora, desde hace ya... Anda, que... Los españoles ¿tú crees que si Ciudadanos los españoles en Cataluña también? Es decir, todo el cambio es tectónico en cierto sentido y se va a notar en Cataluña. O sea, ahora todo depende de cómo se gestione esto del 155 y el post-155, que es porque mucho más complicado. Lo que quiere Ciudadanos es... Vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santa María con el post-155, que le han preguntado en la rueda de prensa, pero lo que quiere Ciudadanos, Marco, del post-155 es elecciones. Sí, pues elecciones en Cataluña. Entonces vamos regular, pero bueno. Sí. Claro, pero sí. Eso es un error, esa estrategia. Pero bueno, que bien, vale, pero bien. No, lo digo porque si las encuestas le dan, yo entendería que quieran elecciones, pero es que yo no lo veo tan claro. A mí me parece que unas elecciones en Cataluña convocadas, para entendernos, por Madrid, es un error. O sea, favorece a los independentistas. Es decir, ese sentimiento de decir, me intervienen y encima me convocan elecciones. Yo creo que yo también no entiendo entiendo y no entiendo la estrategia. Las elecciones serían más justificables si se hiciera lo que nunca se ha hecho, que es convocar las 2 elecciones al mismo tiempo. Y supongo que alguien en la Moncloa está ahí. Pero yo creo que eso José María Rajoy no lo... No lo va a hacer ahora. No lo va a hacer ahora, no lo va a hacer. Pero más adelante, las 2 elecciones al mismo tiempo, generales y autonómicas, eso es un... Hombre, eso favorece a los partidos. El verdadero 155. Favorece a los partidos nacionales. Claro, eso es el verdadero 155. El 155 de verdad. Lo que pasa, Dieter, visto desde fuera... a mí ahí legítimamente tomas el Parlamento. Visto desde fuera, lo que ha transmitido, lo que nos ha contado Luis, a mí me cuadra en el sentido de que a mí me parece que, insisto, visto un poco desde fuera ante la opinión pública, la persona que está manteniendo más coherencia en su posición es Albert Rivera. En el tema de Cataluña me refiero en estas semanas. Sí. Y a partir del 6 han cambiado, porque estaban con un discurso muy perdido, y es verdad que hubo un momento en que fijaron posición y no se han movido de ahí. Y por lo tanto eso se tiene... O sea, que decir, de alguna manera Rivera está defendiendo en la forma y en el fondo lo que debería defender el PP, digo, por simplificar un poco el asunto. Y por lo tanto, yo creo que eso va a ser premiado, o es premiado. Otra cosa es lo que estábamos hablando ahora, que yo no veo a Rajoy, porque va en contra de su ADN, adelantar las elecciones generales. O sea, tendría que producirse una situación, pues eso, de quedarse absolutamente solo, que en su partido hubiese una especie de revuelta, invasión alienígena, y como ninguna de esas cosas, es previsible, que en su partido es muy pragmático. Sí, bueno, pues sí, eso no te lo discuto, que es excesivamente pragmático, pero bueno, no es para prever nada. Yo creo que hay más posibilidades de que haya antes elecciones en Cataluña que elecciones en toda España. Yo creo que a día de hoy
ese es el escenario más normal. Entonces, en unas elecciones en Cataluña, a mí lo que me sigue preocupando, y yo creo que ahí no deberíamos, perdonar que emplee el plural majestático, no deberíamos engañarnos, hoy por hoy yo creo que los independentistas tendrían más votos que los constitucionalistas. Y desde luego el partido más votado, sin ninguna duda, sería Esquerra Republicana, que se saldría en esas elecciones con el hundimiento del PDeCAT, por supuesto, cosa que no derramaré ni una sola lágrima, que por cierto alguien le tendría que pedir cuentas a Artur Mas de dónde ha llevado no solamente a Cataluña sino al PDeCAT, es decir, porque es un partido, es como si en el País Vasco el PNV desapareciese, o sea, es una cosa inaudita. Entonces, perdona, acabo, Luis, es decir, en Cataluña en estos momentos yo creo que si hay elecciones gana Esquerra Republicana de calle, la segunda fuerza política yo creo que sería Ciudadanos, con un buen resultado. El PSC se estanca, el PP podría subir un poco, PDeCAT se hunde y la CUP, bueno, pues se mantiene o baja un poco. Entonces, no sé si habría mayorías en el Parlamento. Bueno, y luego están los de Podemos, que desgraciadamente yo creo que mantienen el resultado en Cataluña, quizás por el tirón de Colau, cosa que no entiendo, porque me parece Colau de las personas, lo dije el otro día, lo repito, más abyectas desde el punto de vista político en todo este tema. Su posición ha sido vomitiva, o sea, querer una equidistancia inmoral, lo que ha hecho esta señora en estas semanas, ¿no? Entonces, yo no sé si unas elecciones en Cataluña ahora resolverían el problema, pero claro, porque lo que no veo es un gobierno Ciudadanos, PSOE, PP, ¿y con quién? Si no llegan. Luis. Vamos a ver, yo de Cataluña no tengo datos concretos. La intuición me dice que posiblemente asistiéramos, en caso de unas elecciones, a una bajada de los separatistas, además acentuada por el hecho de la división en dos candidaturas de PDeCAT y RC, y que posiblemente esa bajada fuera suficiente para que perdieran la mayoría en escaños. Pero vamos, eso es lo que me dice la intuición, no tengo datos. Pero en cualquier caso, lo de aplicar el 155 para convocar elecciones, como dice Rivera, me parece un suicidio, y me parece un suicidio por un motivo. Vamos a ver, tú puedes intervenir la comunidad con el 155 y dar órdenes a las autoridades, es decir, puedes asumir competencias, entre comillas, suplantando a las autoridades existentes. Entonces, ¿a cuáles suplantaríamos para convocar elecciones? Nos saltamos a Puigdemont y el gobierno convoca elecciones. Bien, ¿y quién controla a los mozos de escuadra que van a ser encargados de mantener el orden público durante esas elecciones? ¿Quién controla la TV3 que va a estar emitiendo durante la campaña electoral de esas elecciones? Intervenir el poder. O intervienes a saco, o intervenir solo para convocar elecciones es dejar que se hagan unas elecciones con estos separatistas al mando de toda la campaña electoral. Oye, y de todo. que repetimos... Estamos llegando a la conclusión de consenso. Y es que el mejor 155 es ganar las elecciones en Cataluña. Ese es el verdadero 155, el que te legitima para tomar el poder de verdad, porque el otro es muy complicado. Y si se puede llegar a formar una coalición con unos mínimos acuerdos, capaz de tomar el gobierno de Cataluña que no sea nacionalista, incluyendo, que estoy seguro que eso es lo que ronda en algunas cabezas, algunos sectores despegados del nacionalismo independentista, pues eso cambiaría la situación muy profundamente. Hay que romper este consenso. Metamos a Soraya de Santamaría, pero antes, Nieves, ¿tú te imaginas que los de Securitas te dijeran: oye, no, que te voy a mandar un requerimiento cuando te ha entrado un caco en casa? No, hacen exactamente lo contrario. Inventaron el shock sensor para que antes de que te vayan a hacer algo, ya te meten un susto, la alarma y te conectan con la policía. Nieves. Más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Es la alarma más recomendada, es la alarma que más hogares, es la alarma que más negocios protege. Si todavía no tienes esta alarma de Securitas Direct, en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la van a instalar en menos de 24 horas y además lo van a hacer sin cables ni obras. Llama gratis, 900-130-900, 900-130-900. Preguntas a Soraya Sáez de Santamaría con las medidas post-155 si Puigdemont dice el lunes que hizo lo que hizo. Si hay otras medidas paralelas y dentro de las del 155, si usted cree, se puede intervenir la presidencia del Gobierno de la Generalitat, por ejemplo, para convocar elecciones. Yo no voy a anticipar medidas que no tienen por qué adoptarse si el señor Puigdemont coge ese guante. Me gustaría saber si el Gobierno ha pedido algún tipo de informe al Consejo de Estado para saber qué límites tiene
la aplicación del artículo 155 y si la aplicación de este artículo podría afectar al Parlamento Autonómico de Cataluña. Como decía su compañera, no vamos a hablar de medidas, ni vamos a situarnos en futuribles. Disculpa que vuelva sobre la pregunta, pero quisiera saber si a priori, para mantener la línea que ha mantenido el Gobierno hasta ahora, pretende una intervención mínima en caso de que haya que aplicar el 155. Como yo decía, no voy a hablar de los términos de la intervención porque no vamos a hablar de las medidas. Es la última oportunidad que tiene Carles Puigdemont. Es la oportunidad más importante que tiene. Claro, aquí pasan cosas. ¿Cómo hablar de elecciones en Cataluña? Sí, primero hay que resolver un par de cositas, tampoco son muy importantes. Por ejemplo, si la ANC, Òmnium Cultural y las CUP se lían a palos dialécticos, de momento, cuando Puigdemont diga que no ha declarado la independencia. O cuando diga sí, porque eso te va a marcar lo que va a pasar en cuanto a traiciones o no. Segunda. O intermedio, ni no ni sí. Sí, pero el ni no ni sí también es una posición. Teóricamente sí. O sea, teóricamente sí es y una Esquerra, posición. porque claro, ahora Esquerra, ¿en qué? Junqueras, ¿a qué están jugando? El lunes pasa otra cosa. Tampoco sin mucha importancia. Y es que Trapero vuelve a la Audiencia Nacional. Y los dos Jordis. Y los dos Jordis, los de la ANC y Òmnium Cultural. Y la Guardia Civil ha dado otro informe más diciendo lo que han cometido estos señores es de cárcel, pero de cárcel para lo que les queda de vida. Es un informe demoledor. Yo me lo he leído y es demoledor. Demoledor. Hombre, a lo mejor el lunes estos se quedan aquí en Madrid, en Soto del Penal. Y entonces, ¿qué pasa? Se toma alguna decisión más. Claro, son tantas las cosas que tienen que pasar en las próximas 72, 90 horas que lo pueden cambiar todo. Pero me pedías la palabra, Luis, al escuchar a Soraya y al escuchar lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, no, porque es que antes ha dicho José María Marco, cosa que me alegra mucho, que por fin estábamos de acuerdo en algo, que el mejor 155 es el que no se aplica. Bueno, yo agradezco, pero no estamos de acuerdo. Ha sido una buena estrategia de llevar al consenso. Veo que hay consenso con el que no se aplique y que sean elecciones. Yo, desde luego, prefiero no aplicar el 155 a aplicarlo mal, aplicarlo poquito. Es decir, como aplicar el 155 simplemente va a convocar elecciones es un suicidio político para los constitucionalistas en Cataluña. El 155, si se aplica, hay que aplicarlo a fondo fundamentalmente para tres cosas. Bueno, 4 cosas, pero una de ellas ya está medio hecha, que es intervenir las cuentas. Segunda cosa, tomar el control de los mozos de escuadra, imprescindible. Tercera cosa, recuperar competencia educativa temporalmente y empezar a meter mano a los profesores y demás funcionarios del sistema educativo que están utilizando sus aulas para predicar el odio. Esos inmediatamente a la calle, pero como medida disciplinaria ejemplarizante. Y la cuarta cosa, para cerrar los medios de comunicación públicos que están haciendo propaganda del golpismo. Esas 4 cosas, o sea, si se interviene con el 155, hay que hacerlo en serio para desmontar el tinglado nacionalista. Si no se va a hacer eso, es decir, si se va a intervenir, pero para hacer como que se hace algo, por favor, no lo hagan, porque entonces es peor casi el remedio que la enfermedad, en mi opinión. En cuanto a lo que va a contestar Puigdemont, no seamos ingenuos. Puigdemont no puede contestar que sí ha declarado la independencia, porque todo está confesando un delito de rebelión por escrito. No lo va a hacer. Puigdemont no puede contestar que no, porque entonces evidentemente se derrumba el chiringuito y los más radicales de la CUP que se han creído todo el cuento le queman vivo. Luego entonces va a contestar otra cosa. ¿Qué va a contestar? Pues cualquier sandez que permita a Rajoy darle más tiempo para seguir mareando entre los dos la perdiz. Bueno. Hay un problema y es que como esto es lo que estaba previsto, porque la gente ya le tiene calado, por ejemplo, Puigdemont que diga: nosotros no tenemos que responder a ningún requerimiento porque actuamos con transparencia. Si quiere saber el gobierno lo que hicimos, que vuelva a ver el debate del Parlamento de Cataluña y ahí tendrá la respuesta. Con lo cual es una no respuesta. Cuando el gobierno dijo que era sí pero que no, tuvo que explicar el gobierno, Mariano Rajoy y la vicepresidenta. En caso de que haya una no respuesta, se tomará como que se ha declarado la independencia. El gobierno volverá a mandar otro requerimiento que tendrá que ser respondido antes del jueves. En el que lo que tiene que hacer ya no es explicar, sino retirar la declaración de independencia. Y ahí Puigdemont tendría que decir: retiro la declaración de independencia que no he hecho, y si no lo hace, entonces el gobierno tiene que actuar. Otra cosa es que, claro, como se está... Yo le doy una solución. A ver.
Yo, Puigdemont, contestaría diciendo al gobierno, por favor, aclárenos los extremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de su requerimiento, porque no lo hemos entendido. Con lo cual le ponen a Rajoy en bandeja el decir, bueno, esto no es una contestación, es una cuestión previa, entonces ahora le mando una aclaración al requerimiento. Pero si en realidad el procedimiento da igual. Si lo fundamental aquí es que cuando el viernes, después de todas las sutilezas y sofismas que quiera emplear Puigdemont y su gobierno, el gobierno central se pida al Senado el respaldo para aplicar el 155, se encuentre con que tiene la mayoría absoluta del PP más los senadores del PSOE. Y entonces esa tarde cambia la historia de España, literalmente. Es decir, ese momento si se llega a producir, y parece que se empieza a ver la verosimilitud, porque yo no me lo creía, pero parece que se empieza, sí, o sea, para aplicar el 155 necesitas el respaldo del Senado. El PP tiene la mayoría absoluta, que es lo que se dice. Sí. El PP legalmente lo puede hacer solo, pero una cosa es la legalidad y la constitución política de un país, y otra es la constitución profunda de un país. Y en el país en el que estamos ahora mismo, para tomar ese artículo, dinamita el Estado, excepto si se toma en consenso con las grandes fuerzas nacionales. Con las tres. Contando que Podemos, no, claro. No, contando con Podemos no, es dos fundamentales. PSOE y PP más Ciudadanos. Ciudadanos es fundamental, pero Ciudadanos es otro tipo de fuerza, no tiene ni el poder ni la legitimidad histórica, es decir, es muy importante, pero no tiene el peso que tiene la izquierda, no representa a la izquierda, que es la clave de este asunto. Entonces, si el PP el gobierno llega al Senado y consigue el respaldo del Partido Socialista a la aplicación del artículo 155, y eso se empieza a ver, se empieza a visualizar, bueno, eso es la nacionalización del PSOE, lo que Ortega decía, la nacionalización de los partidos y de las instituciones. Eso sería increíble. Y eso a lo mejor no tenemos ocasión de celebrarlo dentro de una semana. Pues a mí me parece, José María, que eso sería extraordinario. Sí, pero me parece que el PSOE no está por la labor. Bueno, no. Sí, es verdad, tienes razón. Yo creo que no es que, o sea, no, vamos. Tienes razón. Ojalá me equivoque, pero vamos a ver. Hay un hecho que yo creo que se ha destacado poco, pero a mí me resultó muy significativo. Cuando Rajoy convoca a Sánchez el martes por la noche en Moncloa y cenan juntos y están un par de horas negociando la respuesta y tal, Pedro Sánchez lo ha contado él, que en un momento determinado se levantó de la mesa e hizo una llamada para consultar o para contrastar las medidas. Ha contado que llamó a Miquel Iceta y que Miquel Iceta, entre comillas, le dio el visto bueno, o sea, que le pareció bien la respuesta que el día siguiente iba a aprobar el Consejo de Ministros. Bueno, a mí, desde luego, que esta solución, de momento, haya sido bendecida por Miquel Iceta dentro del PSOE, no me da ninguna tranquilidad, por la posición del PSC y de Miquel Iceta, incluso diciendo que no hubo declaración de independencia, es que lo ha dicho. Es decir, Miquel Iceta es de los que defiende que no hubo declaración de independencia. Cayetano, pero es que el Partido Socialista es el que más se alegró de que se dijera de forma ambigua, te declaro o no te declaro, y luego te digo que te lo suspendo, porque el Partido Socialista puede mantener una posición contraria al 155, pero los otros le están llevando al mismo tiempo a un callejón sin salida. Y como Mariano Rajoy quiere darle al PSOE lo que antes no le iba a dar, que es la reforma de la Constitución, va a llegar un momento en que el PSOE tendría muy difícil justificar no apoyar el 155. No digo no apoyar el 155, sino el desarrollo del 155, claro, ese es el problema, porque nadie sabe... Menuda reforma de la Constitución se está preparando el PSOE. No, que yo me imagino que Soraya y el Gobierno tendrán, por supuesto, pensado cómo desarrollar el 155 y hasta dónde llegan. No pienses tanto, Cayetano, que también tenían preparadas otras cosas. Sí lo tienen, pero seguramente tienen varias posibilidades. Claro. Entre otras cosas porque las cosas se están moviendo muy deprisa. Entonces lo que yo digo, perdona que acabo, es que el PSOE, yo creo que a día de hoy apoyaría el 155 menos fuerte posible. Hombre, por supuesto. Menos fuerte posible. Claro. Y entonces ahí estoy con Luis del Pino, que quedarse corto es un error. Es decir, si te decides a intervenir la autonomía,
tienes que intervenirla de verdad. Es decir, quitarles el poder a los independentistas. Porque si mantienes el poder a los independentistas, pues perdón por la expresión, haces un pan como unas tortas. Es decir, o sea, organizas un follón del mundo mundial y al final, que es un poco lo que pasó el 1 de octubre con la actuación de la policía. Exacto. O sea, que se dejaron engañar, porque, en fin, alguno ha contado que Rajoy estaba convencido que los Mossos tenían la información de que iban a actuar. Joder, pues menuda información que tenías, muchacho, porque hasta el más tonto sabíamos que los Mossos iban a poner de perfil. Y entonces llevas a la policía, a la Guardia Civil, a un callejón sin salida. Te escucho, Luis, pero tengo una noticia de impacto ahora mismo. Pues vaya usted mismo. Bueno, no te voy a escuchar porque lo de impacto es que me lo iba a tomar a pitorreo y lo voy a hacer así para luego, en fin... El gobierno recurre, es noticia de ahora, ante el Tribunal Constitucional una medida, es en Cataluña, Nieves, sí, que está utilizando la comunidad autónoma competencias que se ha cedido. Bien, el gobierno recurre ante el Constitucional, dirán ustedes, lo de la educación. No, ¿qué es, Nieves? La Ley Catalana de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis. Pero por favor, porque se ha excedido y ha asumido competencias del Estado. Ahora se está celebrando aquí la feria del cannabis. Ya, pero vamos a ver, Marco, con la que tenemos, dice, no, oiga, que recurro porque esa competencia es nuestra. Bueno, pero eso el a ver, Estado va por su lado. Lo que estábamos comentando ahora es que están ustedes hablando de que si cuando llegue al Senado el tema, que no va a llegar al Senado. Vamos a ver, antes de la declaración de independencia, la gente, cuando yo preguntaba por las redes, ¿por qué Rajoy, después del referéndum del 1 de octubre, no interviene en la autonomía de una vez? La contestación era, no, está esperando a la declaración de independencia. Y antes de la declaración de independencia esperpéntica, yo ya lo dije, pero que no va a haber declaración de independencia, que va a ser algo lo suficientemente ambiguo como para permitirle a Rajoy seguir sin hacer nada. Y así ha sido. Y ahora la contestación de Puigdemont va a ser algo lo suficientemente ambiguo, rocambolesco y absurdo como para permitir a Rajoy seguir sin hacer nada. No va a hacer nada, no va a aplicar nada, no va a llegar al Senado a nada. Madre mía. En lo que he visto después de la sesión aquella del Parlamento catalán, el más listo fue Iceta. El más fino en la contestación política a lo que acaba de plantear Puigdemont. Estuvieron muy bien todos, ¿no? Sí, porque todos estuvieron buscando una frase, a ver cómo Iceta fue listo y dijo, no se puede suspender lo que no se ha declarado. Iceta lo planteó inmediatamente, lo comprendió todo inmediatamente. Entonces Iceta, eso da la medida de muchas cosas, da la medida hasta qué punto los socialistas catalanes conocen muy bien el paño en el que y que son imprescindibles para ciertas negociaciones catalanas, ¿no? Lo digo, no, a mí el Partido Socialista no me cae particularmente bien, ni Iceta. Ya, pero que es así, es que es la realidad. Ya lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Ya, lo que pasa es que esto es tan difícil de controlar porque hay tantas aristas de por medio. Hay una película, se llama 13 días de octubre, en la que se relata, a la manera de Hollywood, la crisis de los misiles en Cuba con Kennedy, Khrushchev y demás. Bien, claro, cuando los Kennedy creían que tenían atado una parte de la administración estadounidense, le salía el militar del otro turno y actuaba por su cuenta. El otro hacía tal. Cuando en el Kremlin creían que tenían atado una parte del asunto, te venía otra, una derivada, y es que un barco no admitía las órdenes del embargo y demás. El lunes viene Trapero. Y la noticia con la que está abriendo ahora en portada El País con fotografía es una noticia con la fotografía de Trapero. ¿Bajo qué título, Nieves? Carta abierta de un mozo al ministro del Interior. Nos sentimos secuestrados. Y resulta que se empiezan a contabilizar esos mozos que dicen, oye, que llevo tiempo sin atreverme y he estado más callado de lo necesario, pero como estoy viendo que ahora mismo puede cambiar las tornas y no sé por dónde pueden ir los tiros, que a lo mejor es el momento de salir. Y claro, es que el lunes van a coincidir el ultimátum de la respuesta, que los que dice Artur Mas que ya no gobiernan y les da una patada porque este supremacismo y racismo del PDeCAT a la hora de dirigir al cotarro no es solo contra el murciano, contra el de extremeño, contra el madrileño, por supuesto, no, es contra propios que están ahí, como nos decía ayer Pepe, que llaman a los rufianes y tal, los que se han igualado ahora a nosotros. Ahora,
con el desprecio que además le tienen, y dice, o sea que el de la CUP me echó a mí, porque Artur Mas les ha metido a todos estos en el embolado, pero él quería ser Puigdemont, él era el elegido. O sea, el haz de luz que había llegado desde el cielo apuntaba a Artur Mas, y llegaron los de las CUP y le dieron la patada y dijeron, irás a la papelera de la historia. Y ahora Artur Mas coge y dice, la ANC y las CUP ya no mandan. Y esos dos el lunes van a la audiencia. Y claro, hay mucha gente que ha estado poniendo su dinero, poniendo su tiempo en todo este sarao. Y Trapero, el de la paella con Rahola, que el otro día no sé dónde leí, que decía, pero si yo he sido siempre constitucionalista. Digo, pero vamos a ver, fuentes que dicen que Trapero se queja amargamente que ha sido incomprendido. Entonces, el lunes van a pasar muchas cosas y la fiesta puede ir por un lado o por el otro, Luis. Yo, vamos a ver, con respecto al tema de 155, que hay gente debatiendo, es que Rajoy no lo quiere aplicar porque quiere estar con el PSOE, admitamos el argumento. ¿Me puede alguien dar un solo argumento racional para, mientras se aplica el 155 o no se aplica el 155, no tomar el control de los mozos invocando la Ley de Seguridad Nacional? ¿No estamos en una situación de interés para la seguridad nacional, tal como se define en la ley? ¿No se ha demostrado, o al menos no hay suficientes indicios que están siendo investigados por un juez en estos momentos, de que los mozos se han comportado por libre? Vamos, si verdaderamente Rajoy quisiera hacer algo, había tomado el control de los mozos a través de la Ley de Seguridad Nacional hace semanas. Pues voy a responder a tu pregunta. Aquí hay otra forma de ver las cosas, es que las autonomías sirven para algo, ¿eh? Y siempre los nacionalistas catalanes acaban pidiendo la llegada del poder central para salvarles de los antisistemas, anarquistas, etcétera. Y bueno, decirles, muy bien, ahora vosotros sois autónomos y tenéis vuestras fuerzas de seguridad, y Trapero es el nuevo Martínez Anido, cosa que ya dijimos el otro día. Bueno, eso ya, en fin, no hace falta, no como se están relamiendo algunos en algunos despachos de Madrid y de otros sitios. No, ese discurso es inaceptable para los millones de catalanes no nacionalistas que están ahí vendidos. Ese discurso es inaceptable inmediatamente, pero a largo plazo no, porque plantea todas las contradicciones posibles. Es decir, salvar Cataluña está muy bien, ¿no? Pero es que ya se ha salvado desde el Estado central, porque siempre volvemos a la dinámica siempre es la misma. La revolución empieza porque se desploma el centro, y cuando se desploma el centro, los de la periferia, ¿no?, piden que el centro vuelva a recomponerse para intervenir. Y en este caso, bien. Luis, creo que tengo la respuesta a tu pregunta en la solución del enigma. Nuria Richard decía, el enigma de hoy es un qué para el que son necesarios dos quiénes. El enigma es como un partido de tenis. Puede ser corto, desigual, agotador, o puede acabar con los participantes lanzándose las pelotas con las manos a la cabeza. Un qué, pero exactamente el qué. Gracias, José Mari, gracias, Cayetano. Luis del Pino, quédate, que me debes una recomendación a las noticias. De cara a participar en una manifestación política. Necesitamos que autoricéis a vuestros hijos e hijas si creéis que es importante que sintamos y defendamos la democracia. ¡Ojo! La democracia. Manresa, Barcelona, Instituto Lluís de Peguera. Permitió que el profesorado llevara a los alumnos de ese instituto a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la comisaría. La Cetania, de Manresa, Instituto, denuncia actuación de profesores que combinaron a los alumnos a salir a las calles a pegar en las paredes carteles del referéndum en horas lectivas. Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Niños con esteladas anudadas al cuello y colgando banderas con pintadas de mensajes de odio a España. Mollerusa, Instituto, Lérida, el de Terrens de Ponent, La Sierra y La Salle, que se concentraron en apoyo del referéndum ilegal. Abad Oliva de Ripoll, en Gerona, huelga y manifestación frente al ayuntamiento sin autorización previa de los padres. Tárrega, en Lérida, profesores y alumnos manifestándose sin autorización previa de los padres, cortando una carretera, la avenida de Tarragona. Instituto Ernest Lluch, de Barcelona. El director autorizó a los alumnos a manifestarse a favor del referéndum. Escuela Pla de Vela, en Cabrera del Mar, en Barcelona, alumnos de quinto de primaria que debían recabar información sobre lo que pasó el 20 de septiembre en Barcelona con material separatista. Esto el 26 de septiembre. El 5 de octubre, el mismo Ministerio de Educación mandó otro requerimiento
con más casos. Ruego me explique por qué mi hijo no pudo entrar al centro escolar una vez acabada una expresión estudiantil ocurrida a primera hora en la que se mostraba el desacuerdo con que se impartieran clases en ese centro porque era una huelga de país. Correo electrónico de un padre a un profesor del instituto. Carta de una niña de 13 años del colegio La Merced de Martorell, en Barcelona, hija de guardia civil, denunciando lo que le habían hecho en ese colegio. Instituto Palau de la localidad de Sant Abreu de la Barca. 10 casos de adoctrinamiento, acoso e incitación al odio por parte de profesores del centro a alumnos de primero, de segundo y de cuarto de la ESO. Las madres de hijos de guardia civil que denunciaron los escraches porque en la puerta del colegio les llamaron asesinos a sus hijos. Padres de alumnos de la escuela Mossèn Albert Vives de la localidad de la Seu d'Urgell, en Lérida, presentando con fecha 2 y 3 de octubre denuncias por acoso escolar e incitación al odio. Según denunciaron, los profesores explicaban a los alumnos: la Guardia Civil es mala y pega a la gente. Escuela concertada en Premià de Mar, Barcelona, donde los compañeros de su hijo le insultaban: hijo puta, fascista, asesino, en medio de clase a un chaval. Colegio privado de formación profesional de la localidad de Olot, Gerona, donde los compañeros llamaron facha a un hijo de la Guardia Civil. Escuela de primaria de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, los compañeros insultaron a una hija de un agente de la Policía Nacional. Centro Educativo Público de Educación Primaria de Gerona, los padres han denunciado que el lunes 2 de octubre se proyectaron imágenes de las cargas policiales, a ver si eran de las del referéndum o de otra cosa, y se obligó a guardar un minuto de silencio a todos. Instituto de Educación Secundaria La Plana de Vic, primero de la ESO, el profesor le pide a los alumnos que levanten la mano los que están de acuerdo con el referéndum, y que uno de ellos, hijo de Guardia Civil, al no levantar la mano, abro comillas, recibió una gran cantidad de insultos e improperios en esa clase. Colegio Jesuitas del Clot, cuento para niños de 7 años de edad. Con final feliz, les dicen en clase. El final es que se mata al rey y a los policías malos. Lo que les acabo de leer es un documento oficial, 2 documentos oficiales, que el Ministerio de Educación del Gobierno de España le ha enviado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña. Un requerimiento para pedir información. Como no estamos consiguiendo, y les tengo que ser sinceros, nunca les miento, mucho, como se dice ahora, mucho feeling por parte de las esferas políticas, incluido el gobierno, a la hora de mostrar preocupación por este asunto o abrir un debate, simplemente un debate. Esto yo no me he inventado estas denuncias, son denuncias que hay oficiales que ha recabado el Ministerio de Educación y que le pregunta al gobierno de Cataluña: oye, ¿qué está pasando? No nos vamos a dar por vencidos, ¿eh? No, vamos a hacer mucho ruido, porque esta es la clave, este es el origen del problema. Y si no tenemos a algún diputado o alguien del gobierno que nos ayude, qué sé yo, ¿qué podríamos buscar? Un tipo experto en cuestiones educativas, que haya publicado varios libros, un tipo que mediáticamente es conocido como alguien que lucha contra el bullying, el acoso escolar, alguien... En realidad lo que necesito es un hermano mayor para todos estos alumnos que sufren cada día en su colegio, y no estamos hablando de políticas, de 155, de requerimiento, estamos hablando de acoso escolar a chavales que, si estuvieran siendo acosados por cuestión de raza, por orientación sexual, por otros motivos. Una república que se proclama y dura 8 segundos, eso es muy relevante, ¿no? Porque, claro, en el 73 duró un poco más, en el 34 duró un poquito menos, y ahora ya hemos llegado al absoluto posmodernismo, ¿no? Si batir ese récord va a ser difícil, sí, pero lo batiremos. Ya verás. Lo batiremos, sí, porque aquí estamos jugando con paradojas lingüísticas. Entonces, yo hoy en La Razón hablaba de una muy famosa de Bertrand Russell, es que estatuto tiene una frase como que el rey de Francia está calvo cuando no hay monarquía.
¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es falsa? ¿Es verdadera? No se sabe muy bien, nadie sabe muy bien a qué atenerse, está muy abierto, depende del contexto, o no, o sí, hay muchísimas soluciones lógicas al acertijo. Entonces, la Generalitat ha puesto la Generalidad ha puesto un acertijo que le permite ver hasta dónde están dispuestos a llegar los que considera adversarios. Y como los que considera adversarios no están dispuestos de ninguna manera a utilizar la violencia en la medida de lo posible, y en realidad prefieren de cualquier manera la vía de la negociación, pues le están dando tiempo. Entonces juega la mente burocrática de Mariano Rajoy, que es muy respetable porque es el Estado, es la encarnación del Estado, juega al cargarse de razones también, y juega la posibilidad de dar tiempo para que dentro del catalanismo o de lo que sea eso, que se haya convertido, surjan contradicciones en vista de cómo están evolucionando las cosas. Entonces, bueno, se puede pensar sin duda alguna que ya es muy respetable y perfectamente comprensible que ya era hora de haber aplicado el 155, pero bueno, se puede pensar que dada la fragilidad de los consensos nacionales en España, de la que ya hemos hablado muchas veces, pues cuanto más se tense la situación y más se espere para tomar una medida tan inédita en la democracia española y con consecuencias tan que nadie sabe cuáles son, ¿no? Se suspende el Parlamento, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el 155? ¿A dónde llega? ¿No? ¿Qué se suspende? ¿Qué se toma? ¿Qué no se toma? ¿Se cierra el Parlamento de Cataluña? ¿Se puede cerrar el Parlamento de Cataluña? Por mí no tendría ningún inconveniente cerrar el Parlamento de Cataluña, a mí me parece, pero no es mi opinión la que está en juego, es cuál es el equilibrio político en España para que se sustente una decisión que aparece como tan grave, ¿no? Y visualmente tan cara, tan onerosa, ¿no? Si fue caro mandar a guardias civiles a cerrar unos cuantos colegios electorales, que al fin y al cabo está bien, es muy simbólicamente muy, pero no es tampoco tan... Imagínate cerrar un parlamento, cosas así. Entonces, claro, el margen es complicado y delicado. Pero... Ahí le han preguntado a Soraya de Santa María por las medidas que se podrían aplicar. Ahora lo vamos a escuchar, pero Luis, quiero saber también tu opinión. Antes ha dicho don Cayetano una cosa, que es que en su opinión el gobierno no tiene intención de aplicar el 155. Bueno, no hace falta recurrir a su opinión, don Cayetano, basta con escuchar a Enrique Millo, delegado del gobierno en Cataluña, que ayer lo dijo explícitamente en RAC 1. Dice, Rajoy tenía dos opciones después del referéndum. Uno, aplicar el 155 directamente, o dos, amenazar con aplicarlo y abrir un espacio para la negociación, y ha optado por la segunda. Bueno, lo dice el delegado del gobierno, o sea, no son elucubraciones nuestras. Vamos a ver, a mí que si nos quedáramos con la frase que hemos escuchado antes de Soraya de Santa María, de oiga, si al final dice no he declarado la independencia y vuelve a la legalidad, pues ya en la legalidad que proponga lo que quiera, si nos quedáramos en eso, perfecto. El problema es que de lo que se está hablando es de otra cosa. De lo que se está hablando es de que si ahora Puigdemont dice no he declarado la independencia, entonces borrón y cuenta nueva. Y nos olvidamos de los delitos de malversación, de prevaricación, de la desobediencia a lo que el Tribunal Constitucional había dictaminado, de la celebración de un referéndum ilegal, de la sedición, del acoso a la Guardia Civil, de la desobediencia por parte de los mozos. Es decir, nos vamos a olvidar de todo y encima no solo hacemos tabla rasa y les perdonamos los delitos cometidos, sino que encima les ofrecemos, y eso lo están haciendo tanto PP como PSOE, una reforma constitucional para contentarles. Es decir, por no cometer el delito final, les vamos a recompensar perdonándoles todos los delitos y encima dándoles más cosas. Dice, oiga, nos están tomando el pelo a los españoles, pero qué especie de chaladura es esta. Vamos a ver, estos señores han cometido delitos y tendrán que pagar por ellos. Declaren la independencia o no declaren la independencia, primero. Segundo, declarar la independencia la han declarado. Está el papel firmado, donde lo dicen bien claramente, y además sin ningún condicionante. Proclamamos la República Catalana. Y esto que está haciendo Rajoy es simplemente regalarles más tiempo. ¿Para qué? Pues para abrir ese espacio de negociación que ha acordado con Pedro Sánchez. Yo personalmente pienso que no van a poder en el sentido de que primero sus propios monstruos están ya liberados. Entonces, ahora meter otra vez en el redil a la CUP y demás va a ser muy difícil. Hay una parte del nacionalismo separatista más furibundo que no admite ninguna componenda. Pero es que aparte, el pueblo español está ya hasta las mismas narices de que nos tomen el pelo, de que nuestros políticos estén consintiendo a los delincuentes de todo. Y yo creo que esa ola de la que usted hablaba antes ya es imparable. No vamos a consentir ni a Rajoy ni a Sánchez que se pongan otra vez a mercadear con la nación. Ya está bien, hemos llegado a este punto por el mercadeo que han hecho en años anteriores. Pues se acabó. O sea, tabla rasa sí, pero tabla rasa para beneficiar a los españoles. Fuera delincuentes, a pagar lo que tengan que pagar, y vamos a empezar a meter mano, por ejemplo, al tema de educación.
Dieter, vamos a ver, el reduccionismo al que nos quiere conducir el gobierno con simplificar el requerimiento en diga usted que sí o que no, así declarar la independencia, yo desde luego, y creo que en esto estaremos de acuerdo todos, pues somos personas aquí, en fin, que yo creo que nos autocomplacemos intelectualmente también, no estoy dispuesto a aceptarlo. Y si me permites, quiero leer otra vez el primer párrafo del artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación del Senado, bueno, con la lectura de este artículo, hasta el más tonto de la clase tiene que admitir que para aplicar el artículo 155 no hace falta que Puigdemont conteste sí o no a la declaración de independencia. Es que ha dado él, su gobierno y el Parlamento de Cataluña tantos motivos para aplicar este artículo que es tan constitucional como todos los demás, que yo no estoy dispuesto a que me lleven a un callejón, decir si contesta no, volvemos a la casilla de salida, y si contesta sí, le aplicamos el 155 y, como bien dice José María, sin saber el alcance de esa tal, ¿no? Es decir, han pasado cosas muy graves, las ha enumerado Luis muy rápidamente en Cataluña en los últimos tiempos. A mí me parece que el punto de inflexión fue el pleno del 6 y 7 de septiembre, donde se aprobó una ley de referéndum y una ley de desconexión con España, que fueron evidentemente suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional, pero que han seguido, que ellos se han valido de esas leyes para convocar el referéndum del 9 de octubre, para llevar a cabo la valoración de los resultados, etcétera. Y date que el gobierno de España, es decir, o sea, si tú analizas las medidas que se han tomado en estas semanas, curiosamente las únicas medidas han sido las capitaneadas o lideradas por fiscales, que por cierto el fiscal general del Estado lleva desaparecido en combate 4 semanas, desde que le dieron un toque ha desaparecido de escena el señor Maza. Pero bueno, fiscales, jueces, y la única quizás el Ministerio de Hacienda cuando le pidió a... Y al rey. Y, bueno, evidentemente del rey, por supuesto, tienes toda la razón. Y el discurso del rey o la intervención del rey. Es decir, el gobierno siempre en tablas, es decir, siempre buscando que sean otros los que actúen, y cuando le toca actuar, como es evidente que le toca actuar después del martes pasado, nos quiere meter a la opinión pública, a los españoles, en un laberinto que no tiene sentido. Marco. Yo también añadiría Piqué, que tenía algo que ver en esto por la facilidad con la que se escenificó cierta oposición al independentismo catalán, ¿no? La visualización inmediata, facilísima de comprender, y la capacidad de verbalizar, ¿no? Incluso con un grito, ¿no? Eso ha sido interesante. Y no es un broma, en absoluto. No, pero de todos modos, sí es verdad lo que decís, pero hay que tener en cuenta que también las revoluciones españolas siempre surgen del hundimiento del centro. Es decir, no surgen desde el exterior o desde la periferia como asalto hacia el centro, surgen porque el centro se derrumba. Y eso viene pasando desde las independencias americanas. ¿El centro político? La legitimidad del centro político se derrumba. Entonces, por ejemplo, los americanos no emprendieron la independencia contra España porque estaban en desacuerdo, es porque la legitimidad política en España se había derrumbado después de que los franceses hubieran llevado al rey a Francia. Entonces se derrumba el centro y se derrumba lo demás. Y en general pasa lo mismo, es decir, siempre empiezan las revoluciones por el hundimiento de la legitimidad del poder central. Entonces, la aplicación del 155, que en un estado en el que las cosas no fueran así, plantearía muchos problemas, pero bueno, plantearía problemas gestionables. En España plantea un problema fundamental, y es que el que la aplique se quede solo y pierda la legitimidad del poder. Es decir, es una cosa que hay que tener en cuenta, y es muy serio. Entonces, que se queda solo una parte del Partido Popular o el gobierno del Partido Popular gestionando una situación completamente inédita, con la retirada, por supuesto, del Partido Socialista, porque eso lleva a la retirada del Partido Socialista. Entonces habría que ver cuál es la situación de después, y podríamos preguntarnos si no sería peor la situación después que antes, porque se habría perdido la legitimidad del gobierno central, de lo que nadie llama el gobierno central, todo el mundo llama el gobierno de España, no por casualidad tampoco. Entonces se habría perdido la legitimidad del gobierno central, y entonces ahí sí que ya puede ocurrir cualquier cosa. Ahí entramos en el descontrol
total. Y una región como Cataluña, ahí sí que la declaración de independencia no sería una cosa como la del rey está calvo cuando no está calvo. No, ahí ya íbamos en serio, ¿no? Y habría que ver lo que pasaba con otras posiciones. Entonces, a mí me parece que este asunto hay que verlo en largo plazo. Qué animada veo esta tertulia, sí señor, y me gusta, Me gusta porque tenemos otra hora por delante y ahora enseguida os voy a dar la palabra a Luis y a Cayetano, a no ser que me queréis hacer un flash de lo que queréis plantear luego, pero sería de 15 segundos cada uno. Yo quiero plantear, y le dejo a Luis, que en la intervención última de José María, de alguna manera me está dando, quizás sin quererlo voluntariamente, la razón a otra gran mentira. Yo he empezado hoy mi intervención diciendo que estamos ante unas grandes mentiras. Otra gran mentira que en estos días estamos viviendo es la unión de los constitucionalistas. Ahora lo desarrollamos, Luis. No, simplemente querría decir que la democracia parlamentaria se basa precisamente en que alguien propone soluciones, se debaten en el Parlamento y, oiga, ¿se aprueban o no se aprueban? Si el gobierno del PP considera que hay que aplicar el 155, pero no estamos dispuestos a aplicarlo sin que el Partido Socialista nos apoye, que presente la iniciativa en el Parlamento y que lo diga en el Senado. Señores, aquí traigo el 155, PSOE, apóyeme. ¿No me quiere usted apoyar? Ahora Marco, ¿No me quiere usted apoyar? Responderá. Vale, entonces no lo apruebo yo tampoco, pero le hago retratarse a usted. Meto la cuchara poco, simplemente para picar a estos señores que luego sigan debatiendo. Sí, no hace falta ya. A mí, pero todavía más, Cayetano. A mí te diré una cosa, Cayetano. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos un día más, también este viernes 13 del año 2017. Hasta que el próximo lunes, a las 10 de la mañana, o incluso antes, porque puede hacerlo antes, el presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, responda al requerimiento del Gobierno de España. Hasta ese momento, hasta esa respuesta, seguimos viviendo en una especie de limbo surrealista en el que ahora parece que si Puigdemont dice que, venga, que todo ha sido una broma, que no iba en serio, el resto de españoles tenemos que olvidarlo todo y pelillos a la mar como si aquí no hubiera pasado nada. Y a partir de ese borrón y cuenta nueva, empezar a negociar lo que ya se ha dicho, una reforma de la Constitución para darles, no sé exactamente qué más competencias a la autonomía catalana, no sé exactamente cuánto dinero más para que lo gestione el gobierno de Cataluña y lo más terrible, blindarles todavía más su capacidad para seguir sembrando el odio a España desde los colegios, los institutos, la universidad, los medios de comunicación públicos. El problema para este apaño al estilo de la película Men in Black es que a los que parece difícil borrar la memoria con una lucecita es a los de las CUP, a la ANC, a Òmnium Cultural, que ya empiezan a denunciar que el gobierno de España le ha dado algo bajo cuerda a Artur Mas para que sea Artur Mas el que ahora esté tirando del freno de mano a Puigdemont. Toda esta situación tan extraña con Artur Mas, que ha dicho esta mañana no, que la CUP y la ANC no gobiernan en Cataluña, después de que les hayamos visto durante los últimos 2 años ser ellos los que estaban mandando en Cataluña, con el gobierno de España diciendo que bastaría, lo he vuelto a repetir, con que Puigdemont diga que no hizo lo que hizo para no aplicar el 155. Bueno, pues toda esta situación de confusión provocada a propósito desde ambos bandos, a mí, como supongo que a muchos de ustedes, me da mucho miedo cómo termine todo esto. Porque además incluso van a decir, no, hemos ganado, pero en realidad los que están en Cataluña y se sienten españoles habrán perdido. Por eso creo que en este momento, en el que buena parte de la sociedad española parece que por fin ha reaccionado, que muchos le han perdido el miedo a los separatistas en comunidades gobernadas por separatistas, que en el resto de España muchos han perdido los complejos, y que se empieza a tener claro qué cosas se han hecho mal para que hayamos llegado hasta aquí. Yo creo que hay que aprovechar esa inercia que nos llega, ojo, sobre todo desde la sociedad civil, para abrir debates que hasta ahora estaban silenciados en las esferas políticas. La semana que viene, ya les aviso, vamos a empezar nuestra búsqueda. Buscamos al primer diputado de los 350 que están en el Congreso que se atreva siquiera a proponer un debate en el que se aborde si ha sido un error entregar a gobiernos separatistas de diferentes comunidades autónomas la competencia exclusiva de la educación. Hoy
Eso a partir de la semana que viene. Hoy queríamos abrir ese debate en el Palacio de la Moncloa. Y de hecho le íbamos a preguntar al ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, qué le parecía lo que dijo en este programa otro exportavoz del Gobierno de España y del Partido Popular, Josep Piqué, que pidió directamente que el Estado recupere el control de la educación, porque es el origen de lo que está pasando en Cataluña, va a pasar en Baleares, va a pasar en Valencia y en otras comunidades como por ejemplo Navarra, País Vasco, y podríamos seguir. Lamentablemente, Íñigo Méndez de Vigo ha tenido un problema familiar, desconozco cuál, y no ha podido ser él el que dé la rueda de prensa. Le ha sustituido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que al contrario que Íñigo Méndez de Vigo, no le da la palabra a todos los periodistas que quieren preguntar en esa sala de prensa después del Consejo de Ministros. Y ha dejado sin preguntar a Sandra León de Radio y a Pablo Montesinos de Libertad Digital. Habrá sido casualidad, no piensen mal, de doña Soraya Sáez de Santamaría, que haya querido evitar preguntas incómodas, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad española, les decía, que se está moviendo y tiene otros cauces para expresarse. Por ejemplo, un señor llamado Javier Vila, del que no conozco nada más que su nombre y su apellido, ha iniciado una campaña en change.org, para enviarle una petición a Mariano Rajoy pidiendo la devolución de la competencia de educación al Estado. Va camino de las 50.000 firmas. Yo no soy muy hábil en estas cosas y metiendo en el navegador devolución, competencia, educación, change.org, me ha salido. Da este señor una serie de razones. Ni siquiera hace falta porque ha colocado una fotografía que lo cuenta todo. Niños pequeños teniendo que hacer manualidades con la estelada en Cataluña. Es curioso porque se está hablando mucho del requerimiento que el gobierno de Rajoy le ha mandado a Carles Puigdemont para decirle: ¿hizo usted lo que hizo declarando la independencia? Si dice no, ya sabe que volvemos a la casilla de salida. Pero hay otros dos requerimientos de los que yo quiero hablar con ustedes. Porque el 26 de septiembre el Ministerio de Educación le envió un requerimiento a la Consejería de Educación en Cataluña para darles casos concretos de lo que estaban pasando niños en Cataluña. Municipio de Olot, en Gerona. Los centros remiten un comunicado a los padres de los alumnos para solicitarles una autorización que, lógicamente, y bien hecho, despiertan la alarma en la sociedad. Sería, vamos, tema de portada. Pero como les acosan, insultan y vejan por ser hijos de guardias civiles, policías nacionales o simplemente por no ser separatistas, aquí ni el tato desde el gobierno o el parlamento parece que se da por aludido. Pero nosotros sí. Don Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes y felicidades por la entrevista que acaba usted de hacer. Me he acordado muy mucho buena y muy buena de entrevistada. Me he acordado mucho de ti, Luis, por el nombre de tu programa. Sin complejos. Algunos empezaron a perderlos hace mucho tiempo. Incluso Luis del Pino ha ayudado a mucha gente a perder los complejos. Ahora que mucha gente los está perdiendo, lo he dicho antes, de esta ola no me va a bajar nadie. No sé si tendrá algún resultado o no, pero que hay que aprovechar este momento en el que mucha gente dice: pero hombre, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues habrá que solucionarlo, y no precisamente con algunas medidas que se están escuchando desde el Parlamento. Cayetano González, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Me tienes que ayudar, Cayetano, con la ayuda inestimable de José María Marco. Buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. A ver si me entero. A ver si me entero de algo de lo que está pasando en este país. O sea, porque esto ya es absolutamente de pandereta. Artur Mas, hoy, diciendo: no, que no se crea la ANC y la CUP, que gobiernan ellos en Cataluña. La CUP y Esquerra diciendo: ¿cómo que no ha habido una declaración de independencia? Pero si nosotros firmamos una. El gobierno, por su parte, insistiendo y repitiendo: si dice Puigdemont que no hizo lo que hizo, volvemos a la casilla de salida y pelillos a la mar. Hombre, que llevamos un mes muy duro como para que se pueda volver a la casilla de salida, Cayetano. Un poco más de un mes, ¿eh? No, digo el último mes. No, el último mes, desde el 6 de septiembre. Sí, es que la casilla de salida es esa. Sí. Es la casilla de salida, es volver como si el 6 de septiembre no hubiera pasado nada. Regreso al futuro. Bueno, a mí
Es decir, en una primera intervención yo te diría que la impresión que tengo desde el martes, desde el día del Pleno, que además tuve la suerte de estar aquí con todos vosotros y con los oyentes, siguiendo ese Pleno en diferido de Puigdemont, yo tengo la impresión que estamos ante, bueno, pues un juego de trileros y una gran mentira, ¿no? Pero de unos y de otros, ¿eh? Y intentaré explicarme a lo largo del programa, ¿no? Pero en una primera aproximación te diré, en mi opinión, y ya antes de que me lo preguntes, en mi opinión, creo que lo dije el martes cuando estuve aquí, claro que Puigdemont declaró la independencia el martes, ¿eh? Es decir, o sea, eso no hay más que leer lo que dijo, y yo lo tengo aquí apuntado, y si no te basta con lo que dijo, leer el papel que firmaron luego los 72 diputados de Juntos por el Sí. Por lo tanto, yo no tengo dudas al respecto, ¿no? En ese juego de trileros, el gobierno, con el apoyo del PSOE, pues nos quiere embaucar a todos con el tema del requerimiento de que si usted declaró o no declaró la independencia. Yo tengo la impresión, y más que la impresión, el convencimiento de que lo que el gobierno está buscando no es la aplicación del 155, sino la no aplicación del 155. O sea, está buscando cualquier resquicio para no aplicar el 155. Todas las intervenciones de Soraya Sáenz de Santamaría desde el martes pasado, incluida la rueda de prensa de hoy que ha dado como portavoz del Consejo de Ministros, que yo la he seguido en directo a través del canal 24 Horas, rezuman ese tufillo. Escucho a Soraya Sáenz de Santamaría en algo de lo que está hablando Cayetano y luego voy con Marco. Si contesta que no se ha producido esa declaración, no se activa la segunda parte del requerimiento y lo que entendemos es que se abre a volver a la senda de la legalidad y, en su caso, si él lo desea, en esos cauces de la legalidad hacer los planteamientos que estime oportunos. Y acabo, antes de dejar a José María o Luis quien quiera hablar, ¿no? Yo me he leído, como yo creo que todos los que estamos aquí, con mucho detenimiento el texto del requerimiento que mandó el Gobierno el jueves después de aprobarlo el Consejo de Ministros. Es que en el propio requerimiento, si te lo lees con detalle, que está bien hecho, está muy bien redactado y muy bien hecho, se enumeran... Faltas gramaticales aparte, ¿no? Sí, bueno, eso mira, no había caído en eso. Están relatados todas las fechorías, desde el punto de vista legal, jurídico y político, que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña han cometido desde que empezó este proceso. Con lo cual dices, bueno, vamos a ver, o sea, si ustedes en el requerimiento, para justificar lo que al final le preguntan a Puigdemont, o el envío del requerimiento, hacen un relato de todas las fechorías, ¿para qué le hacen un requerimiento? Es decir, no tienen motivos suficientes para aplicar ya el 155 y necesitan hacer una pregunta de sí o no, que saben positivamente que no se va a contestar ni en sí ni en no. Marco, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo lo veo, yo es que si el gobierno está haciendo todo lo posible por no aplicar el 155, a mí eso no me parece mal, la verdad. Entonces aquí hay una diferencia sustancial de opinión. Sí. Entonces si las mejores victorias son aquellas que no se da la batalla, es decir, que se ganan sin... Y una buena victoria fue la del martes por la tarde. Fue extraordinaria, es decir, no había más que ver las caras de los seguidores entusiastas, ¿no?, que iban a proclamar la República Catalana. Es decir, la República Catalana duró 8 segundos, ¿no? Y eso para la historia es serio, es decir...